Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar nuevamente en condiciones óptimas para poder informarles sobre las noticias de último momento. Hola, Cacho, hola, Mario, hola a todo el mundo. Me he perdido unos días y el programa se vino abajo. Hoy le tenemos una gran noticia, que es que vamos a dar a conocer quién es el personaje del año de último momento, de acuerdo tanto al criterio del equipo de redacción como de las personas que han respondido a la pregunta, ¿quién es el personaje del año? Teníamos 3 opciones. Ya vamos a ese detalle, pero yo quiero empezar, Cacho, con el lamento boliviano. No hay forma de evitar esta nuestra condición de siempre estar lamentándonos. Pero mira, uno viaja acá 2 horas de La Paz y no hay internet. O el internet es tan malo que a duras penas te permite hacer una llamada telefónica o revisar titulares, pero nunca abrir una nota y menos mandar un despacho. ¿Tú te acuerdas cuánto le costó al pueblo boliviano el famoso satélite Tupac Katari, que ahora debe ser parte de la basura que da vueltas al planeta Tierra, ¿no? Boom, boom. No sirvió para nada, para nada. 300 millones de dólares al espacio. Así es, Amalia. Caramba, realmente fue un desperdicio. Me acuerdo, Amalia, cuando se lanzó, se puso en órbita el famoso satélite Tupac Katari, Álvaro García Linera y en ese momento Gabriela Montaño, me acuerdo que era presidenta del Senado, se pusieron a llorar, como decimos acá, moco tendido en un escenario que se armó en la Plaza Murillo y decían Bolivia está conquistando el espacio a través del satélite Tupac Katari, el hecho que lleve nomás el nombre de este ícono del movimiento indígena de hace muchísimo tiempo. Caramba, puso a Álvaro García a llorar y las cámaras lo tomaban llorando, mirando al cielo, diciendo lo logramos. Y claro, fue toda una estafa porque era un satélite prácticamente que estaba en las últimas, nunca rindió como se esperaba, y claro, ahora debe ser parte de la chatarra que está en órbita dando vueltas a la Tierra. Evo Morales lloraba y luego hicieron una agencia espacial, ¿no? Una agencia espacial, Cacho. Bolivia tenía una gerente, secretaria, chofer, auto, gasolina, y estamos todos los bolivianos recibiendo el peor servicio imaginable, ¿no? Un servicio que se corta, que no tiene calidad, que no nos permite hacer el programa en directo porque se corta, la imagen se pixelea, en fin, nunca se puede hacer un programa en directo porque las condiciones del internet no lo permiten. A eso, la tarifa más cara del continente. Cacho, yo estoy esperando, estoy casi rezando que lleguen estos satélites de Musk, ¿no? Que Musk parece que también llenó la órbita mundial de satélites. Ya, si tú mandas algo, tiene que salir alguna nave de la Tierra, tiene que esquivar los satélites de Musk. Bueno, es terrible lo que está pasando. Como eso no tiene propiedad, entonces cualquiera manda lo que fuera. Pero yo estoy esperando que llegue, es una promesa de este gobierno, que se abra también esa posibilidad. Pero lo que más pena me da es cómo hemos tirado 300 millones de dólares al espacio. Hay otros millones que se fueron por la alcantarilla, pero esto se lanzó al espacio. Una pena, una pena. Bueno, con esas disculpas y las que vendrán porque es fin de año y vamos a estar de viajes y bueno, veremos si conseguimos internet, porque uno sale con el celular, Cacho, así levantando la mano, a ver si consigo un poquito de internet, ¿no? No sé si te ha pasado en tus viajes, pero no entra en tu mano, entonces uno mueve el celular hacia el cielo a ver si agarra un poquito de señal. Qué terrible, estamos mal. Bueno, Cacho,
después del lamento boliviano, vamos a las buenas. Hemos consultado a los seguidores del programa quién es el personaje del año. Cacho, ¿qué opciones tuvimos? Participaron 13 personajes y casualmente son presidentes de 3 de los 4 órganos del Estado, Amalia. El primero, digamos, representante del Poder Ejecutivo, recién presidente de Bolivia, hace 5 semanas presidente del país, Rodrigo Paz Pereira. El segundo en concurso fue presidente del órgano judicial del Tribunal Supremo de Justicia, don Romer Saucedo. Y tercero, presidente en ejercicio del órgano electoral plurinacional, don Oscar Hassenteufel, que ejerce la presidencia en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral. 3 grandes personajes que compulsaron, compitieron en la preferencia de nuestros seguidores, de nuestras seguidoras. Y a continuación, Amalia, tú das los datos finales y conocemos a través de estos datos al personaje del año 2025 para último momento, hecho por las respuestas de la gente que nos sigue a diario. 3 personajes que tienen que ver con 3 acontecimientos importantísimos en el país. Estos acontecimientos también son motivo de la compulsa popular a ver cuál es el acontecimiento más impactante de esta gestión que se termina 2025. Rodrigo Paz Pereira es el personaje del año, Cacho, que se llevó el trofeo con un 49% de la votación. 49% para Rodrigo Paz. Romer Saucedo, el presidente de la Suprema, 29%, y Oscar Hassenteufel, 21%. Rodrigo Paz Pereira es entonces, para este medio de comunicación, el personaje del año. ¿Estás conforme, Cacho? ¿Hubieras votado por Rodrigo Paz o tu preferencia hubiese sido distinta? Bolivia, 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 Bolivia. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria! Me parece importante, Amalia, sobre todo el darle voz a la gente, el darle la posibilidad de que tanta gente que nos sigue, que está atenta a cada uno de los programas, tenga esta oportunidad. A mí me parece que es un poquito también democratizar este tipo de elecciones, Amalia, porque en otros medios, tú lo has comentado, por ejemplo en Fides, que realmente es un medio al que le tenemos mucho cariño, hace todo un sistema para que todas sus filiales voten y producto de una votación incluso hasta ponderada, se elige el personaje del año. Nosotros hemos decidido que la gente básicamente elija al personaje del año y un 49%, Amalia, no es nada descartable, es una cifra importante. El segundo personaje, el segundo concursante en este caso, don Romer Saucedo, obtuvo el 29% y Oscar Hassenteufel el 21%. Así que primero agradecer a la gente que tiene su criterio, escoge no solamente pensando en cumplir con la votación, sino reflexionando en quién cree que debería ser el personaje de este 2025. Ya refiriéndonos a Rodrigo Paz, impensadamente Amalia ganó la primera vuelta, que ese dato quizás pasa un poquito desapercibido, y luego ganó la segunda vuelta, la primera vez que se produce este balotaje en Bolivia, gana también la segunda vuelta, y caramba, se corona entonces el personaje del año. Decía yo, Amalia, que Rodrigo Paz, máximo representante del Ejecutivo, Romer Saucedo, máximo representante del Judicial, y Oscar Hassenteufel, máximo representante del Electoral. ¿Cuál órgano falta? El Legislativo. ¿Y quién es el máximo representante? Don Edman Lara. Caramba. Bueno, así están las cosas, Amalia, así que es como una especie de antipersonaje, si vale el término, don Edman Lara respecto de estos otros 3 concursantes. Rodrigo Paz, además de haber dado estas 2 sorpresas, ganar en primera y segunda vuelta, sorpresa, esa urna fue una caja de sorpresa, Cacho. Fue un shock
para todo el mundo, para todo el mundo. Tercero, fue también una sorpresa extremadamente grata, que antes de asumir y de jurar como presidente constitucional, ya había empezado a resolver los problemas. Y cuando él asume, la distribución de diésel y gasolina ya estaba normalizado en el país. Yo creo que eso fue un gol de media cancha. Y en el primer mes de gobierno, un mes largo, Cacho, un mes largo porque hubieron muchos acontecimientos, un mes cruzado por una polémica interna de locos, ¿no? Protagonizado por el señor vicepresidente. En fin, se vio la pasta de presidente de Rodrigo Paz, porque no se metió a pelear con nadie. Rodrigo Paz no se metió a pelear con absolutamente nadie. Asumió la presidencia para resolver conflictos. Acá, allá, resuelvo, tomo medidas, consulto, voy a hacer concertación, en fin. Yo creo que el único punto débil de Rodrigo Paz fue que no logró la concertación con Tuto Quiroga. No logró la cumbre política, que en realidad es una cumbre con Tuto Quiroga, y Tuto Quiroga tomó distancia. No como zorro viejo que es, no tan distante que se congele, pero ni tan cerca que se queme, ¿verdad? Ahí está Tuto. Y te voy a apoyar, pero por ahí no te apoyo, en fin. En los créditos fueron más críticos y veremos qué pasa cuando se reformule el presupuesto para el próximo año. Pero esa fue la debilidad de Rodrigo Paz, no llegar a un acuerdo, no haber gestionado un acuerdo más de fondo con Tuto Quiroga. Pero ese es el punto débil en un mes y nada, ¿no? Y hay mucho camino por recorrer, mucho tiempo por aprovechar para resolver los conflictos del país. Pero si algún mérito más tiene Rodrigo Paz, Cacho, y es la razón por la que yo voto por él como el personaje del año, no es solo por haber ganado una elección, sino por haberle devuelto al ciudadano boliviano la esperanza en nuestro país. Esa esperanza que la habíamos perdido completamente en el gobierno de Arce. Esa esperanza disuelta en el gobierno de Arce que hacía pensar a nuestros jóvenes en irse del país, que hacía pensar a los empresarios del país en irse. Es más, ya se habían ido, muchos ya se habían ido. Se habían ido al Paraguay, se habían ido a Chile, se habían ido al Perú, allí donde podían o pueden desarrollar libremente su actividad. Cacho, hoy todas las expresiones del sector empresarial tienen que ver con invertir y producir. Y el que invierte y produce significa que va a generar empleo a la larga. Y el empleo es lo que está desesperadamente pidiendo el pueblo boliviano. Porque no, si algo uno quiere es un empleo digno para poder resolver todos los problemas que uno enfrenta en la vida. De tal modo que, Cacho, yo voto por Rodrigo Paz y con el voto de los amigos que nos siguen, pues lo declaramos el personaje del año. ¿Han visto, amigas y amigos, a Rodrigo Paz, el personaje del año 2025? Y como decíamos, yo me someto a la mayoría. Yo voté por Óscar Jacentoy, porque me parece que sin su actuación, quizás las elecciones hubieran tenido muchísimas complicaciones. Me hace mucho recuerdo, debo confesar, a Huáscar Cajías, a esa corte de notables. Así que Óscar Jacentoy se llevó mi voto. Me acuerdo mucho de Huáscar Cajías, de Iván Rojas, de Jorge Lazarte de esa época. Lo hicieron bien, así que la democracia le debe mucho a Óscar Jacentoy. Pero, como decimos, nos tenemos que someter democráticamente a la mayoría
y Rodrigo Paz Pereira es el personaje del año 2025 para Último Momento. También preguntamos cuál es el acontecimiento del año. Esta pregunta la lanzamos antes de la detención de Arce. Por eso yo creo que vamos a hacer dos preguntas a propósito del acontecimiento del año. Primero, de acuerdo a la pregunta que lanzamos, ya tenemos a la respuesta ganadora y la vamos a compulsar con este otro acontecimiento, la detención de Arce. Pero vamos por esto primero. Las preguntas o los hechos que estaban en discusión, que eran materia de votación, eran 4. ¿Los tienes, Cacho? ¿Los quieres dar a conocer? Claro que sí, Amalia. Ahí están las opciones. La primera eran las elecciones de agosto de 2025, vale decir, la primera vuelta. Obtuvo el 11% de los votos. La caída de los prorrogados tuvo 4% de apoyo. La liberación de los presos políticos de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho, de Marco Pumari y de otras personas obtuvo el 6%, y la derrota política del MAS, digamos el acontecimiento político más importante de este año, obtuvo el 78% de la votación, Amalia, así que en este momento vendría a ser la finalista esta última respuesta, compulsada con ¿qué otra, Amalia? La derrota política del MAS es el hecho político más destacado por los seguidores del programa Último Momento, 78%. Pero en estas 4 opciones no estaba el último acontecimiento, la detención del expresidente Luis Arce Catacora. Entonces, para mañana, Cacho, abrimos la pregunta: ¿cuál de estos 2 hechos es el más destacado en este año 2025? Primera opción, la derrota política del MAS. Segunda opción, la detención de Luis Arce Catacora. ¿Te parece? Excelente, Amalia, excelente. Amigas y amigos, por favor, voten. Esperamos su respuesta. La verdad que se pone sumamente interesante. La final de las finales, la derrota política del MAS o la detención del expresidente Luis Arce Catacora. Y de paso, un like, por favor, que eso le hace bien al periodismo independiente. Ahora es interesante, Cacho, cómo esta pregunta concentró prácticamente la respuesta de las personas que participaron, ¿no? 78% la derrota política del MAS. Ni siquiera las elecciones, que fueron un acontecimiento tan grande, después de tantas dificultades, finalmente llegamos a las elecciones. Recordemos que días antes no sabíamos si iban a haber elecciones o no iban a haber elecciones, y que esas elecciones fueron impecables, porque además se dio a conocer el resultado esa misma noche, y aunque Tuto Quiroga no quiso reconocer en pleno, mantuvo unas dudas, al final de cuentas, el hecho era tan contundente, que Tuto Quiroga reconoció su derrota. Las elecciones marcan un antes y un después en la vida política del país. La caída de los prorrogados, Cacho, este fue un acontecimiento enorme, porque el gobierno de Arce había incrustado un tumor en el Poder Judicial más grande que cualquier otro, y a través de los prorrogados estaba haciendo barbaridades, estaba gestando un golpe de Estado, en fin, y cayeron los prorrogados. Por eso es que Saucedo también se postula como personaje del año, y no, la gente le dio un 4%, nada a ese acontecimiento muy grande. La liberación de los presos políticos, Cacho, después de 4 años y tanto, sale libre Yanine Áñez. Ese fue un remesón, salió el gobernador de Santa Cruz, fue un acontecimiento, 6%. El hecho que a la gente le impactó, el hecho que le permite al ciudadano común sentirse victorioso, gestar
nuevas esperanzas, nuevas ilusiones en el país, en el gobierno, en el propio presidente, es la derrota del MAS. Un MAS que fue aplastado en las elecciones, un MAS que el propio Evo Morales se sepultó, cavó su propia tumba llamando a votar por nulo. En fin, como fuera, Cachito, el MAS tiene creo que 2 o 3 representantes en el Parlamento. No existe esa derrota política. La gente lo ha sentido como un gran triunfo del pueblo boliviano, y así fue. Vamos a ver si este hecho, la derrota del MAS, sigue siendo más importante para la gente que el hecho de que Arce Catacora, que hace poquito era el presidente del país, el número 1, ahora es residente en San Pedro, en la cárcel de San Pedro. Vamos a compulsar esos 2 hechos. Bueno, Cacho, ¿te parece cerrar este sector? ¿Qué más quieres agregar? Bueno, solamente pedirles a los seguidores de Último Momento que voten, por favor, que hagan conocer su criterio, su parecer. Hay 2 grandes hechos que están a consideración de ustedes. La detención de Luis Arce, producido el viernes, cuando se dictaminó ya su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, o la derrota política del MAS, Evo Morales, el evismo, el arcismo, el androniquismo y todo lo demás, como, digamos, el hecho más trascendental de 2025. Voten, por favor, esperamos sus respuestas y seguramente vamos a estar dando a conocer ya la respuesta definitiva entre mañana o el miércoles, Amalia, cuando tú crees que deberíamos dar la respuesta definitiva. Bueno, si soltamos hoy la pregunta, Mavi, podemos dar a conocer la respuesta mañana. Dejamos que durante el programa todavía se vote y damos a conocer el resultado al final del programa. Pero, ¿sabes, Cacho? Estoy en modo bruja, ¿no? Estoy segura que, mira, allá los amigos que nos están viendo, les estoy leyendo el pensamiento, Cacho. Y ellos están diciendo, ¿y cuándo hablan de Lara? Pues sí, lo hemos dejado para el final de este programa. Y creo que tenemos que hacer una consulta sobre Lara. La gente tiene que calificar la actuación del señor vicepresidente. Sí, no nos hemos olvidado, no. Señora, señor, chicas, chicos, porque ahora hay que hablar así, chicas, chicos, no nos hemos olvidado del señor Edman Lara. Vamos a hacer una pregunta específica sobre este personaje. Es un personaje, como dijo Cacho, no es el personaje del año, es el antipersonaje. Pero de esto estaremos hablando al final del programa. Si usted pensaba irse, no se lo puede perder, tiene que esperar. Bueno, entre tanto, le devuelvo la palabra a Cacho para que nos dé este mensaje importante. Banco de Crédito. Hablando de experiencias increíbles, el BCP te permite enviar dinero al exterior sin complicaciones desde su banca móvil, de manera rápida, fácil y segura. La mejor experiencia en banca comienza en el BCP. El año va a terminar con una tragedia. Lo que está viviendo Santa Cruz es realmente grave. Estas imágenes que son impactantes. Llovió, se armaron turbiones. No es el primero, es el segundo. La localidad que ha sido afectada es el Torno. Y bueno, llegó el turbión y se llevó todo por delante. La pena es que se llevó muchas vidas. Cacho, ¿cuál es el último informe a propósito de esto? Tremendo, Amalia, tremendo lo que ha sucedido este último fin de semana. Amalia, en un mes se han producido 2 turbiones producto de las intensas lluvias. El 17 de diciembre hubo este turbión en Samaipata, en la comunidad de Achira, con al menos 2 personas fallecidas. Y en el turbión de este fin de semana, porque ocurrió el sábado en la madrugada, afectó a municipios del Torno, de La Guardia, La Mairana, Porongo, Guarnes, Montero, Colpa Bélgica, imagínate hacia el sur y hacia el norte de Santa Cruz. Ha dejado, Amalia, según el
ministro de Defensa, don Marcelo Salinas, 20 muertos confirmados, 20, que sumados a los 2 de Achira, estamos hablando de 22 fallecidos en menos de un mes, producto de las intensas lluvias y los turbiones en el río Piraí. De estos últimos 20 muertos, Amalia, 4 solamente tienen el certificado de defunción, hicieron todo el trámite legal para la certificación de la muerte por ahogamiento de estas personas, y el resto, los otros 16, han sido enterrados, según el ministro de Defensa, según los usos y costumbres de las comunidades, dice el ministro, es gente que no hace los trámites y de inmediato entierran a quienes se han encontrado en las aguas, en las riberas, en las palizadas, en medio de los arbustos, y en este momento hay 10 otras personas que están desaparecidas. El ministro dice, están bajando las aguas y ojalá que no encontremos a más fallecidos producto del segundo turbión. Gravísimo, Amalia, lo que está sucediendo en Santa Cruz. Hay alerta máxima, se han declarado en desastre los municipios del Torno y Porombo, y anoche se ha declarado en desastre también en todo el departamento de Santa Cruz. Están esperando ahora un decreto supremo que va a declarar en emergencia al conjunto del territorio nacional por efecto de las lluvias, porque también hay serias afectaciones en el trópico de Cochabamba. Cayó el puente antiguo del río Ichoa, hay grietas en el puente nuevo, así que también toda esa región está siendo golpeada, castigada por las intensas lluvias, que, Amalia, ya en términos técnicos, es un fenómeno inusual que se está produciendo en el país, lo dijo anoche el presidente del país, es la conjunción, el cruce del fenómeno del niño y de la niña. Los dos se han juntado y han hecho un fenómeno no antes visto en el país, y dicen que estas lluvias han llegado a récords no vistos en los últimos 100 años. La verdad que no teníamos hechos como este. Santa Cruz, el drama de los incendios, Cacho, pero no turbiones de esta magnitud, ¿no? No lluvias con esta intensidad, con esta fuerza, y habían 18 desaparecidos. Bueno, la pena es que aparecieron pero muertos. Todavía hay 10 personas desaparecidas, se las busca. Los 2 desaparecidos en Samaipata, lamentablemente, cuando las aguas bajaron de nivel, se encontraron los cuerpos. Una señora, entre ellas el esposo, que la buscó. Son todas tragedias, Cacho. La muerte de un familiar, la muerte inesperada, ¿no? Porque el turbión no avisa, no toca la puerta, llega, se lleva todo. Y la gente que está caminando por ahí, a veces tratando de salvar la bicicleta, tratando de salvar a un familiar, a otro familiar, bueno, el que se estaba ahogando y el que entró a salvarlo, los 2 muertos. Es muy grave lo que está pasando. El presidente Rodrigo Paz ha creado una sala de crisis, le llamó, una comisión de emergencia, una sala de crisis donde están todos los organismos del Poder Ejecutivo, de la Gobernación y de los municipios, y tiene un solo objetivo: coordinar la ayuda, pero sobre todo ayudar la emergencia. Si surge otro turbión, pues el poder actuar con mayor rapidez. Esa es la tarea. Y se anuncia un decreto de emergencia nacional que me parece que procede para cualquier eventualidad, porque esto apenas empieza, Cacho, va a durar hasta febrero, marzo. Entonces, este es el decreto que se le rogó tanto a Arce, no sé si te acuerdas. Por favor, señor Arce, declare emergencia. Santa Cruz ardía, el Beni ardía, todo ardía. No eran miles, eran millones de hectáreas que se estaban perdiendo. Señor Arce, por favor, un decreto de emergencia. Nada. Bueno, aquí, antes de que vengan mayores tragedias, ya se está tramitando, lo anunció así el presidente Paz, un decreto de emergencia nacional. Hay una tercera ola, Amalia, lamentablemente, por efecto de este cruce del niño y la niña. Se espera para mañana, sobre todo en horas de la noche, un nuevo turbión. Se espera un nuevo golpe de lluvias, un nuevo frente de lluvias.
va a entrar un frente frío en realidad al país y el presidente ha anunciado el traslado de comunidades enteras, seguramente ya preveyendo lo que ha sucedido en este segundo turbión. Entonces van a evacuar comunidades enteras. Se ha habilitado un cuarto helicóptero, estaban apenas funcionando 3 de 16, de 18 helicópteros, porque el resto está parado, no han tenido mantenimiento. Han logrado habilitar un Super Puma, estos helicópteros muy grandotes, para evacuar a más gente, y entonces seguramente en estas horas que vienen se está produciendo ya el traslado de comunidades a lugares, me imagino, más altos, más protegidos, para evitar nuevas desapariciones y lamentablemente nuevos fallecidos. Bueno, y estos caudales tan tremendos de agua van a desembocar en el Beni. Espero que especialmente los propietarios de ganado estén tomando las previsiones. Bueno, poner el ganado en la parte alta es lo único que lo salva, pero en el Beni no hay parte alta, ¿no? Apenas unas lomitas que por ahí salvan al ganado. Esperemos que la tragedia no llegue a mayores, Cacho, esperemos que no. Bueno, y de este modo cerramos este sector y para el próximo tenemos que hablar del Fondo Indígena, de Arce detenido, y tenemos que hablar del señor Lara. Cacho, te doy la palabra para este anuncio importante del Banco de Crédito. Comprar en línea es de las mejores experiencias que puedes vivir. Por eso en el BCP puedes hacerlo con su tarjeta prepago. Compra sin límites y sin restricciones en todo el mundo. Contigo, BCP. Marco Antonio Aramayo. Yo creo que el país le está rindiendo un homenaje póstumo, lamentablemente póstumo. Se lo pudo haber salvado. Estuvo 7 años preso, 7 años con 256 procesos, porque cada vez que saltaba un caso irregular en el Fondo Indígena, el culpable, el director, Aramayo, otro proceso. Entonces Aramayo tenía que vivir viajando, audiencia en Trinidad, audiencia en Tarija, audiencia aquí, audiencia allá. Bueno, no le daba ni siquiera el presupuesto, ni siquiera, no podía pagar ni abogados ni viajes, porque los viajes se los tiene que pagar el que está detenido, Cacho, ¿no? Lo acusaron de todo para lavarse las manos. Ofrendaron su vida para ponerse un bálsamo de inocencia. Y Aramayo denunció, esto ocurrió el 13, poco antes de ser detenido. Él tomó la palabra a través de una periodista que merece todos los aplausos porque destapó el caso del Fondo Indígena, Claudia Soruco, que trabajaba en Página 7. Página 7 fue un periódico muy importante, Cacho. Ya no, se cerró Página 7, el periódico Los Tiempos cambió de manos, el Deber cambió de manos, y esa prensa militante, combativa, investigadora, esa es una prensa del pasado ya. Pero esa prensa ha dejado estos hechos, estas investigaciones, el Fondo Indígena. Cuando el proyecto tenía viabilidad, pasaba al Viceministerio de Inversión Pública del Ministerio de Economía. Y en mi gestión fue el señor Rubén Chiqué, director del Tesoro, más el viceministro de Presupuesto, los que autorizaban la transferencia y informaban a Luis Arce Catacora sobre esos recursos que ya estaban habilitados para depositarle a la libreta del Fondo Indígena. Entonces, el señor Luis Arce Catacora, tarde o temprano, tiene que responder, porque yo tengo pruebas. Tengo las cartas que me enviaba el viceministro y las cartas que le enviaba el viceministro al señor Luis Arce Catacora, donde él le informaba de que ya se había producido la transferencia en la... Realmente es lo más grave, pero también, Amalia, es muy, muy doloroso para mí, el hecho cómo le han hecho el mayor daño al movimiento indígena,
Amalia, los corrompieron de la manera más asquerosa, terrible, Amalia. Imagínate, desaparecieron en las cuentas millones de bolivianos a dirigentes que jamás pensaron tener esos caudales de dinero en sus cuentas personales, Amalia. Todo por dividirlos, por comprarlos, por cooptarlos. Caramba, le han hecho el peor daño a lo que se llamaba, ¿te acuerdas? La reserva moral del planeta Tierra, y los estaban corrompiendo con dineros públicos. Tú tienes mucha razón. Es un homenaje póstumo a Marco Antonio Aramayo, que tuvo la valentía, que tuvo el valor de denunciar las barbaridades que estaban ocurriendo en esto que no fue casual, fue planificado después de la marcha del Tilnis. Era comprar, corromper, torcer conciencias, todo a través de los espejuelos, a través de los dineros públicos del Fondo Indígena. Uno de los dos casos fueron muy llamativos. Melba Hurtado estuvo en la marcha del Tilnis, creo que ya lo mencionábamos. Una mujer que era dirigente del Tilnis, sometida a la extrema pobreza, descalza, marchó, y en la marcha del Tilnis, para disolver la marcha, Evo Morales mandó a los policías con los agentes del Ministerio de Gobierno y sus viceministros que comandaron la represión, y le dieron una terrible paliza a Melba Hurtado. Y después de haber disuelto la marcha del Tilnis, pues se acercaron a Melba Hurtado y la tentaron. Es que era muy fácil. Armaron una maquinaria, Cacho, de invención de proyectos, y tenían unos secretarios ahí que hacían los proyectos rápidamente. Plantaciones de perejil, perejil bárbaro, 700,000 bolivianos. Plantaciones de tomate, plantaciones de lo que se te ocurra, ¿no? Por ejemplo, a doña Lidia Patti, iba a producir miel la señora Lidia Patti, y le daban por adelantado, ¿no? Por eso los proyectos eran sobornos, no eran financiamiento de proyectos, porque cuando son proyectos, los desembolsos son en la medida que el proyecto avanza, yo te voy pagando para que financiar que ese proyecto tenga sostenibilidad. No, acá al primer momento. Y a Melba Hurtado le dieron $3 millones. Cacho, en 3 cheques. En 3 minutos la mujer, $3 millones en sus cuentas. ¿Y quién aprobó? ¿Quién aprobó el que esos dineros fueran a las cuentas particulares de los dirigentes? Luis Arce, el ministro de Economía. Si el ministro de Economía, que formaba parte del directorio del Fondo Indígena, decía no se puede, ¿cómo se va a poner dinero público a cuenta particular? Si hay un proyecto, ese proyecto tiene que abrir una cuenta en el Banco Unión, que está controlada por entidad pública, es decir, en este caso por el Fondo Indígena. Por eso salió Marco Antonio Aramayo, por eso salió, dijo, espera un ratito, acá están poniendo la plata en cuentas particulares. Por eso salió. Y eso se aprobó en una reunión en la que participó personalmente Luis Arce Catacora. La presidenta del directorio era Nemesia Achacoyo, que después de su paso por el Fondo Indígena como presidenta del directorio, es pues ahora una gran ganadera, Cacho, de Santa Cruz. Es miembro de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Yo no puedo creer cómo los empresarios cruceños transaron tanto con el régimen de Evo Morales, ¿verdad? Para que no los borren del mapa. Pero Nemesia Achacoyo, un poco más era presidenta de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. ¿Con qué plata Nemesia Achacoyo va a tener la cantidad de ganado que tiene, que ya se le debería confiscar? Y yo no puedo creer que no esté presa hasta el momento. La acusaron, y cuando la acusaron a Nemesia Achacoyo, ella contraatacó con una
demanda contra el Tata Quispe, no sé si te acuerdas. Es decir, manejaban el poder judicial a su antojo y el Tata Quispe dijo, vengan, los espero, a ver, métanme preso. Nunca llegaron a ese extremo, pero con el director del Fondo Indígena, con Aramayo, por Dios, toda la culpa. No hay proyecto, es fantasma. Se llevaron la plata. ¿Quién tiene la culpa? El director, pues, el director. Cuando la Nemesia Chacoyo era la que direccionaba para este sí, para este no, en fin. Y Luis Arce Catacora, como ministro de gobierno, sabía todos esos movimientos, que no eran peanuts, que no eran pequeñeces, Cacho. Estamos hablando de 100 millones de dólares, de 200 millones de dólares, que se hicieron chauchitas. Por eso los dirigentes campesinos en particular fueron tan leales, pues, al régimen, ¿no? Eso sí que eran leales, porque era, ¿no? Siga el dinero, les ponían los dólares y ellos seguían los dólares y todos los dólares iban a Palacio de Gobierno hacia el poncho de Evo Morales, leales como nadie, esa lealtad comprada que no es lealtad. En fin, cuando Arce Catacora es detenido en Sopocachi, de repente la imagen impresiona, ¿no? Es un shock, pero hace poquito estaba en el Palacio de Gobierno, hace poquito estaba en el piso 22, no sé qué hacía en el piso 22, ahora se sabe algunas cositas que hacía en el piso 22, pero bajó del piso 22, caminó por las calles de Sopocachi y lo detuvieron. Muchos dicen una arbitrariedad, tendría que estar libre. Cachito, este hombre fue implacable, este hombre fue de terror con la oposición. Este hombre no dio, pero margen, ni siquiera a la defensa de Janine Áñez, hasta la muerte con Marco Antonio Aramayo. Yo creo que no merece ni piedad, ni un poquito de piedad, que es un sentimiento cristiano, ¿no? Pero no lo amerita. Amalia, tuvo posibilidad Luis Arce de defenderse personalmente en la audiencia de medidas cautelares del pasado viernes. Y me sorprendió, Amalia, me sorprendió el grado de cinismo de Luis Arce Catacora. Por dos cosas que la verdad te vas a caer cuando te las cuento. Primero dijo el 90% de las actuaciones, vale decir autorizaciones de desembolsos, órdenes para que se paguen estos fondos millonarios a las cuentas personales de los dirigentes indígenas, dijo el 90%, yo no estuve personalmente en ese tipo de operaciones. Claro, olvidando que días antes se había encontrado un acta notariada de una reunión de directorio del Fondo Indígena realizada en noviembre de 2009, donde él establece un mecanismo para la transferencia de recursos públicos a cuentas privadas. Y luego dice, no, yo no sabía nada, yo tenía mi representante, a él pues pregúntenle, yo no participaba en el 90% de este tipo de operaciones. Un gran cínico, Amalia. Y lo otro, Amalia, que realmente me puso muy mal, es lo siguiente. Se quejó porque dice que lo detuvieron en un minibús blanco, unos efectivos, me imagino de inteligencia de la policía, y lo llevaron hasta a la Plaza Triangular en Miraflores, le cambiaron de vehículo y recién ahí es que se le mostró la orden de aprehensión. Cuando yo lo escuchaba en la audiencia de medidas cautelares, me acordaba, Amalia, del dirigente de ADEPCOCA, don César Apaza, que llegando una madrugada a ADEPCOCA, lo asaltaron en un minibús blanco agentes de inteligencia de la policía y claro, casi le quebraron uno de los brazos, lo metieron en pellones al minibús, lo secuestraron, lo llevaron a la fuerza anticrimen, lo torturaron, Amalia, para que reconozca algo que no hizo y la verdad la pasó tan mal en varias cárceles de La Paz, en San Pedro, en Chonchocoro, hasta que le dio una embolia, Amalia, embolia de tanta tortura que recibía
Así Amalia, con la embolia, estaba esposado en una cama en el hospital de clínicas. Realmente fue doloroso y claro, él quejándose de que había agentes que lo habían capturado, le habían cambiado de minibús después de que él ordenó ese trato inhumano, por ejemplo, contra César Apaza. Así que Amalia realmente es de terror, de terror. Y en el oriente del país, a este tipo de personas les dicen los opavivos, que aparecen sonrientes, con cara angelical, como si no mataran ni una mosca, pero en el fondo, Amalia, son sanguinarios. En el fondo están viendo la manera de aprovecharse de las circunstancias, de robar, de corromper, de hacer barbaridades, Amalia. Yo no sé qué cara podría tener Luis Arce si incluso ha corrompido a sus propios hijos, Amalia, a sus propios hijos, a uno con el litio, a otro con los negocios agrícolas, a la tercera con el oro, Amalia. O sea, ¿qué clase de gente nos ha gobernado en este último tiempo? Amalia, realmente es indignante haberlo escuchado y luego haberlo visto entrando a la cárcel con esta cara de opa vivo, Amalia. Que quede claro, lo detienen con orden judicial, en primer lugar. No es un operativo de la fiscalía o del gobierno. El gobierno en esto no tiene nada que ver. La demanda es de un abogado, del abogado León. Es una demanda que tiene que ver con el Fondo Indígena. Él es ministro de Economía cuando ocurren estos acontecimientos, en un asalto a un fondo público, un asalto entre 100 y 200 millones de dólares, no es poca cosa. Todavía no se ha determinado el monto final. La cifra va creciendo de a poquito. Hay una orden judicial de detención, lo detienen pues, y ese mismo día está presentado en celdas policiales, su detención es pública, se sabe dónde está, se llama al abogado y la única persona de 17 ministros, de no sé cuántos, la única persona que aparece a socorrerlo con los ojos rojos de lágrima, su ministra de la presidencia, Marianela Prado, que se muestra leal con él. No hay las esposas, las novias, las madres solteras, nada. La única que aparece, Marianela Prado. De 17 ministros, una sola aparece leal con Arce Catacora. Arce Catacora es puesto frente a un juez, no ha sido golpeado, no ha sido torturado. No pueden decir lo mismo todos los otros. Por Dios, los de la Juventud Cochala hace poco lo han liberado. Piel y huesos, cacho, un hombre tan grande pesando 50 kilos, enfermo, no tiene ni para los medicamentos, ha estado 7, 8 años preso, ¿no? Estaba camino al cementerio y mencionaste los cocaleros que fueron durísimos, pero secuestro fue el de Janine Áñez, secuestro fue el de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho salió de su casa, estaba yendo a su oficina, le habían dado la campanada de que por ahí lo podían detener y lo detienen en un operativo de película y lo traen en helicóptero. A Arce no lo han llevado a Santa Cruz, no lo han llevado a Tarija, no. Vive en La Paz, va a ser procesado en La Paz. Derecho a la defensa, con abogado, todo legal. El juez le ha dado, ¿cuánto, Cacho? 4 o 5 meses de detención preventiva. 5 meses, Amalia, 5 meses que ha comenzado a cumplir en el sector de La Posta, en el penal de San Pedro. Ya van 3 noches que está dentro de la cárcel de La Paz. Y ahora se vienen nuevas aprehensiones, Amalia. Ya se han librado otras 5 aprehensiones que seguramente se van a ejecutar en el curso de las próximas horas, de los próximos días. Y hay 24 citaciones, vale decir que entre ex dirigentes, campesinos, indígenas y ex autoridades de gobierno también tienen que declarar ante los fiscales. Estamos hablando de Nemesia Chacollo, de Julia Ramos,
también se arreó la posibilidad de Evo Morales y un grupo de exdirigentes indígenas, todos convertidos en nuevos ricos con la plata de todos los bolivianos. Bueno, Evo Morales es punto aparte, Cacho, porque si Evo Morales es acusado, es caso de corte. Y si es caso de corte, todos son liberados y van al caso de corte. De tal modo que yo creo que por estrategia judicial no se toca a Evo Morales hasta que el resto obtenga una sentencia. Va a ser una cosa así. Supongo que manejarán una cosa así. Pero bueno, ojalá no se olviden de Melba Hurtado, la de los 3 millones de dólares, del Tibnis a 3 millones de dólares. Se convirtió en la máxima dirigente de los pueblos de tierras bajas, Cachito, al servicio del régimen. Una vergüenza, una pena. Bueno, entre los dirigentes que recibieron plata está el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, que de todos fue el único que devolvió el dinero. Es bueno subrayarlo. Devolvió el dinero. Otros fingieron devolver, pero no devolvieron. Bueno, Cacho, cambiemos de tema. ¿Te parece? Sí. Arranquemos con una fotito, ya que estamos hablando de don Evo Morales y vamos a arrancar el programa con el antipersonaje. ¿Te parece estos niveles, estas imágenes de populismo en plena acción? A la izquierda, don Evo Morales con su chisguete hace unos años, cuando ardían millones y millones de hectáreas producto de los incendios forestales provocados por interculturales, por la gente del masismo, y él, para decir que estaba combatiendo los incendios, hablo del 2019, fue con su chisguete y claro, se ganó toda la repulsa de la gente, toda la crítica de los bolivianos, porque imagínate aparecer como mameluco queriendo apagar con un chisguete incendios que prácticamente estaban devastando toda la región amazónica del oriente del país. Y a la derecha, porque no se le ve el rostro, es el vicepresidente, Amalia, es Edman Lara, que este fin de semana no tuvo otra que se le ocurrió combatir las inundaciones, los desbordes, los turbiones con esta goma y se puso a limpiar el lodo, imagínate, en una vivienda. Claro, fue para las fotos, Amalia, fue para las imágenes, porque después de que pasaron las fotos, ya está, ya no hay periodistas, señor vicepresidente, ya, listo, vámonos, y se retiró del lugar. Así es como se actúa con demagogia en los incendios y en los turbiones, en las inundaciones, Amalia. Refleja, Cacho, este populismo renovado, este populismo barato, ¿no? El que está sumido don Edman Lara, que nos ha bloqueado, ya. Tú, yo, Cabildeo, no puede ver sus TikToks, estamos bloqueados, vamos a bloquearlo también nosotros. Bloqueado, no puedes entrar del Lara a Cabildeo. No, nosotros no bloqueamos a nadie, puede verlo. Cacho, ¿qué le pasa a Edman Lara? ¿Qué le pasa? Ahora va a ser su partido, ya no está en el PDC, ya no está en el gobierno. No entiendo nada, explícame por favor. ¿Cuál es la posición política? ¿Cuál es el rol que tiene dentro del Estado boliviano? Bueno, oficializó su rompimiento político primero con el presidente Rodrigo Paz y luego con el PDC la semana pasada, Amalia, de la siguiente manera. Ha señalado oficialmente que no va más por el PDC en las elecciones subnacionales, está consiguiendo una sigla, porque no le da tiempo a inscribir, digamos, a que nazca su corriente política, entonces está consiguiendo sigla, está proclamando candidatos, entonces ya nada que ver con el PDC, pero tampoco ya con Rodrigo Paz, porque llegaron juntos en el paraguas, en el vehículo electoral del PDC. Entonces rompe relaciones, pero se mantiene en el gobierno, que claro, le conviene mucho quedarse como vicepresidente, forjar su liderazgo nacional en las subnacionales y a partir de eso tener vida propia en términos políticos. ¿Lo logrará? ¿Lo conseguirá?
le va a disputar el mismo electorado a Evo Morales. Y Evo Morales también ya está proclamando candidatos, ya está listando su participación, también con una sigla prestada, así que no la va a tener fácil don Edman Lara. Pero ya ha tomado la definición y en función de eso está haciendo estas cosas, Amalia, hacer sus apariciones por su propio lado, ordenar investigaciones por su propio lado, hacer sus evaluaciones, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Santa Cruz por su propio lado. Entonces él considera, me imagino, que está en una especie de gobierno paralelo y la cabeza de ese gobierno paralelo es nada más y nada menos que él mismo. Entonces está con hambre de poder, Amalia, con hambre de poder. Sí, con un populismo que ya la gente no le cree, ¿no? El populismo es bueno cuando hay auge económico, porque entonces el populista, canchas de fútbol, todo lo que quieras, ¿no? Cuadernos, cosas chiquititas en general. El populismo no resuelve los dramas de la pobreza, los problemas estructurales, pero el populismo puede llegar con camiseta, puede llegar con con una cancha de fútbol, con un tinglado, le pone pintura a la escuela, te puede regalar una mochila, y para eso Evo Morales fue el número uno, claro, con nuestra plata, y por eso cuando se fue no había plata. Él dice que dejó plata, no dejó plata, dejó todas los grandes proyectos, los elefantes azules como tales, en calidad de elefante. No sé qué tendrán que ver los elefantes en esto, Cacho. Tal vez por el peso, ¿no? Es un peso para el Estado inmenso y no va para ningún lado. Es un elefante encadenado, ¿no? Azul. Ninguno dio ganancia, ni siquiera yacimientos. Lo que dio fue nuevos ricos. Hubo una privatización, transferencia de plata del Estado de yacimientos hacia el bolsillo de los ejecutivos, hacia el bolsillo de los masistas. Ahora es cuando, muchachos, a robar se dijo, porque mañana, quién sabe, no se pueda. Ahora es cuando. Bueno, eso fue lo que dejaron. El populismo es bueno en época de apogeo, pero en época de crisis, Edman Lara, ¿qué populismo va a hacer? Pues ir con su escobita, ¿no? Con su gomita a querer sacarle el barro a alguna familia. Hazme el favor, Cacho. Ordeno que se investigue tal cosa. ¿A quién le ordena? Él no toca pito. Yo creo que él piensa hacer un gobierno paralelo. Hay doble poder en circunstancias políticas, pues existe el doble poder. Hay solo doble poder cuando los dos dan una orden y las dos órdenes se cumplen. Por eso es doble poder. Pero aquí no. Edman Lara da una orden, nadie le hace caso. Entonces hay un solo poder, el de Rodrigo Paz. Hay un solo presidente, Rodrigo Paz. Hay un solo gabinete que gobierna, el gabinete de Rodrigo Paz, que es el presidente y el gabinete del país. Edman Lara no quiere ser un doble poder, no puede ser. La pena es que tiene presupuesto, Cacho. Ese presupuesto sale de nosotros, de nuestros impuestos, y lo gasta como has visto. Yo creo que Edman Lara ha protagonizado el hecho más vergonzoso de este gobierno, de este periodo, del nuevo periodo, el periodo post-masistas, el periodo que se abrió con Rodrigo Paz presidente. Bueno, hubo un hecho vergonzoso y lo protagonizó Edman Lara. Cuando a los 3-4 días de nuevo gobierno se fue a ver una final de fútbol a Paraguay. Cacho, dice, no, yo me he pagado el pasaje. Y sí, ¿de dónde tienes vos plata? Si estás vendiendo ropa usada hace poquito, ¿cuál plata tienes? ¿De dónde tienes plata? Y segundo, Cachito, así tuviera plata, el tiempo es nuestro, a él se le está pagando, porque ya terminó el mes y ya ha cobrado su sueldo como vicepresidente, ¿no? Y no le han descontado el viajecito al Brasil, el viajecito a Paraguay,
papapam, papapá. Yo creo que el hecho más vergonzoso, disputando con otro, el presentar a su mujer en terapia intensiva, y no había estado en terapia intensiva, cacho, ¿no? El poner a su mujer en ridículo, eso me parece muy bajo desde el punto de vista de un compañero de pareja. ¿Cómo vas a poner a tu mujer ahí para tapar errores anteriores? Ay, mi mujer se está muriendo, está en terapia intensiva, pobrecita, le duele la cabeza. Y va, y no había estado en terapia intensiva, la mujer salió feliz, no le pasaba nada, un paracetamol, cacho, un paracetamol, ¿no? No haga show para un paracetamol, ¿no? Por favor, el presidente Rodrigo Paz llorando, mandándole recomendaciones para ir a Estados Unidos o Brasil, lamentando el mal estado de la señora, y la señora no estaba en terapia intensiva. No sé cuál de los dos hechos es peor, el de la mujer o el haberse ido. Fue un revés al país, ¿no? Tan Evo Morales, ¿no? Tan propio de Evo Morales, irse a una final de fútbol en el Paraguay. Sí, sí, Amalia. Hay que recordar también que Evo Morales le encantaba aparecer en los mundiales de fútbol, estar siempre por fuera del país cuando habían graves decisiones que se tomaban, Amalia. Era prácticamente una especie de método, de manía que tenían. ¿Te acuerdas del gasolinazo del 2010? Andate nomás, andate a Venezuela. Yo, este pechito, decía Álvaro García Linera, va a enfrentar la medida. Y claro, ¿te acuerdas de la matanza en el Hotel Las Américas? Lo propio. Evo Morales apareció junto del brazo de Chávez, de Hugo Chávez en Venezuela, mientras estaban acá acribillando a la organización que ellos mismos armaron, la trajeron al país. Así de peligrosos son los populismos en cualquier parte del mundo, Amalia. Bueno, yo creo, Cacho, que amerita que hagamos una pregunta y la soltamos de manera paralela. Dos preguntas. No sé si la gente se cansa un poco de preguntar aquí y responder aquí y allá. En fin, Mavi decidirá si la suelta también mañana, pero hay que preguntar. Actuación del señor vicepresidente Edman Lara. Por favor, le pido que responda. Vamos a calificar. ¿Te parece, Mavi, poner actuación excelente, buena, regular, mala, pésima? Bueno, a votar se dijo. ¿Cómo califica usted la actuación del señor Edman Lara? Vote, por favor. Vote, por favor. Estamos discutiendo. ¿Cuál es el hecho del año? ¿La derrota del MAS o la detención de Arce Catacora? ¿Cuál es el hecho del año? Y como en el personaje del año no entró Edman Lara, pues Edman Lara amerita una pregunta específica. ¿Cómo califica usted al señor Edman Lara? Estamos hablando de su actuación como personaje público, como vicepresidente del Estado plurinacional. Y ahí le rogamos que lo califique. Bueno, Cacho, ¿hasta aquí llegamos o hay todavía? Yo me he sido poderoso este programa porque hay muchas convocatorias para que la gente opine, responda, haga conocer su criterio, que finalmente es lo que más nos interesa, el conocer también la opinión de nuestras seguidoras y nuestros seguidores. Para cerrar, Chile ganó la derecha ampliamente, 58% versus 42%, me parece, ¿no, Cacho? Así es. Ampliamente, no hay lugar a duda. Y en Chile no hay ningún margen ni una voz siquiera que pueda decir fraude, no. Ganó la derecha, no es la derecha más radical, pero es radical. Es Milei entre Macri y Milei, diría yo, ¿no? Ya dijo que la cosa está fea y que las medidas serán duras. Bueno, ya abrió el paraguas Kast. En todo caso, es el nuevo presidente de Chile, es la votación popular. Me da pena, yo hubiera votado por Jara, creo que lo dije, pero fue derrotada en la segunda vuelta. Había ganado la primera vuelta, pero en la segunda se unió la derecha y chao Jara,
viva Cast. Ese es el resultado. Y con Se vienen microturismos en Perú, en Colombia el próximo año, Amalia, el péndulo otra vez hacia la derecha en Latinoamérica. Así es, Cacho, así es. Bueno, muchas preguntas, esperamos muchas respuestas y será hasta mañana. Muchas gracias. Esto es Cabildeo Digital.